Dios les bendiga, bienvenidos. Seguimos adelante con nuestra serie Evidencia de un cristiano genuino. Una de ellas es que conoce las señales de los tiempos. Vamos a ir hacia nuestra introducción que nos dice, lo vio el apóstol Pedro y lo ve un predicador de hoy. En las cosas que van sucediendo en el mundo hoy, hay señales y advertencias para el pueblo de Dios. La corrupción del género humano, el incremento de la maldad, la propagación de doctrinas falsas, aún en el pueblo de Dios. El enfriamiento espiritual y la apostasía son señales de que Cristo viene y será pronto. A los que esta exhortación les despierta el limpio entendimiento, abracemos la palabra de Dios. Ella nos ayudará a distinguir los tiempos y a combatir el error con la verdad. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, nos dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:6. Primer punto, el análisis de la apostasía y cómo combatirla. Las palabras infladas seducen aún a los creyentes de experiencia. Vamos a estar en 2 de Pedro capítulo 2 a partir del verso 17 que nos dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Estos son, recuerde que estamos hablando de los falsos maestros, de los engañadores, de los burladores, como usted quiera llamarlo, pero lo que quieren es apartar al creyente de su camino. Estos son, tanto Pedro como Judas lo describen con el fin de que evaluemos y consideremos en qué se nos quiere convertir. La falsedad de ellos se ilustra con expresiones como fuentes sin agua. Así nos dicen cómo ellos carecen de virtudes espirituales y de calidad humana. También en 2 de Pedro 2:12 se les llama animales irracionales, diciendo así que ellos se ocupan de sus procesos biológicos básicos, pero en cuanto a sus deseos y conocimientos de su conocimiento interior, no distinguen, no razonan o no comprenden entre lo justo y lo injusto. La siguiente palabra que le sigue es que están sin agua. Juan 4:14, Jesús hablándole a la samaritana le dice que el que bebiere del agua que él le da, refiriéndose a la palabra, no tendrá sed jamás, y será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es que cuando ella recibió aquella palabra, recuerde que hubo una explosión de evangelismo en ella. Esta agua, refiriéndose a la palabra, como es viva, es eficaz, se multiplica, crece, tiene mensaje. Obra que no solo beneficia al que la tiene, sino al que está cerca del que lo tiene. En cambio, estos falsos maestros no tienen ni dan en lo que hacen esa multiplicación de bien. Ellos restan beneficios eternos en aquellos que los escuchan. Volvemos al verso 17, donde hay otra expresión que los describe como nubes empujadas por la tormenta. La aparición de nubes casi siempre promete lluvia, pero algunas veces la tormenta quita de en medio estas nubes y deja la tierra sin esa lluvia, árida y caliente. Los falsos maestros prometen refrigerio espiritual, pero lo que ofrecen no es más que un espectáculo sin sustancia. Judas 12. Verso 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error.
Ellos comienzan con las almas inconstantes. Segunda de Pedro 2:14. Ellos son presa fácil por no estar bien arraigados en la palabra de Dios. Y algunos ni siquiera han salido totalmente de su mundo de pecado. Así que no presentan resistencia porque ni siquiera están conscientes de por qué están en la iglesia. Pero el enemigo no se conforma con este grupo. Él quiere abarcar a los más fuertes, hablándoles palabras infladas y vanas, y así seducirlos seducir a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Lo que nos están tratando de explicar es el peligro y las posibilidades de ser arrastrados por el error. Esto no va a ser solo para los nuevos o débiles, sino también para los fuertes, para los que verdaderamente habían salido del mundo. Siguiente punto. El postrer estado de un reincidente es peor que el primero. Pedro con esta palabra trata de evitar que hermanos sinceros en la fe presten oído a enseñanzas torcidas. Los engañadores tienen una astucia y una habilidad para engañar a cualquiera. La táctica es usar palabras fingidas, así dan una apariencia de verdad en lo que dicen. Por la descripción que Pedro hace de ellos, podemos deducir que se trataba de gnósticos. El gnosticismo de ese tiempo era una mezcla de creencias greco-judaicas, basadas en algunos errores judaizantes, pero con más influencia pagana. Ellos apoyaban ciertas filosofías espiritualistas y fomentaban el libertinaje y la disolución. También estaban en contra de someterse a cualquier tipo de autoridad u organización. Por eso los quieren sacar de las iglesias. Se creían libres, pero su supuesta libertad era para hacer cosas indebidas. Verso 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Una de las tentaciones que estos lanzaban para atrapar era el ofrecimiento de libertad. La pregunta es cómo pueden estos ofrecer libertad si están viviendo como esclavos de corrupción. Verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. En la primera parte de este verso se establece el hecho de una salvación genuina y total. Cuando se habla de alguien que ha escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, este conocimiento trasciende lo intelectual. Es un acercamiento personal por medio del cual el creyente es transformado y nace para vida eterna. Si después de todo esto la persona vuelve a enredarse en las contaminaciones del mundo y es vencido, Pedro advierte que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Veamos algunas citas en Hebreos. La primera la van a encontrar en Hebreos 2, del 2 al 3, donde dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Continúo en Hebreos 6, del 4 al 8, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia y produce hierba provechosa para quienes la labraron, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Seguimos a Hebreos 10:29, donde dice: cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Lamentablemente, creyentes de mucha experiencia, con trayectoria, se han dejado influenciar por el mundo y han terminado enredándose en cosas que no convienen. Lo peor es que los que vuelven atrás, la mayoría de las veces, no sé si por vergüenza o por la misma dureza de corazón, pero terminan alejándose totalmente de Dios y no quieren oír nada que los confronte con el error. Seguimos hacia nuestro siguiente punto, donde nos habla sobre la reincidencia, cómo ésta puede terminar en apostasía y en condenación. Ese es el peligro de la reincidencia. La reincidencia hace referencia a quien comete un delito en 2 o más oportunidades. Se considera agravante a la hora de condenar a una persona, porque si se le condena por un delito y luego ésta reincide en el mismo, recibe una condena más grave en su segunda ocasión. Esto para explicar lo grave y lo natural del tema. Verso 21. Pedro le dice a los que se enredan en el lazo del diablo y caen en el error: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. La reincidencia puede llevar a la apostasía. Apóstata es aquel que abandona la fe y el temor a Dios y llega a rechazar la verdad revelada, la deidad de Cristo y la obra del Espíritu Santo. No es nada para ignorar, esto es grave. Pablo en 1 de Timoteo 4:1 anunció la llegada de la apostasía como una señal, diciendo: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Verso 22. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Con estos proverbios describe Pedro la condición de un apóstata. Por una parte, Pedro está citando Proverbios 26:11, donde es un refrán para decirle al necio cuando repite su necedad, o sea, la ilustración del perro. Y añade otro, que es el de la puerca, que era un dicho popular de su tiempo. Así que Pedro utilizó
más de una forma literaria para la prevención de dicho mal, que es terrible, porque hace abandonar al Señor y dejar de creer en sus medios de gracia. Y después de haber experimentado el perdón de sus pecados y la paz que eso trae, se vuelven cegados por el engaño y atacan la fe y a los que viven en ella. Esta es otra reacción de esa condición. Esto es quizás lo que los hace más despreciables y merecedores de las declaraciones de este verso 22. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, en que el corazón de nosotros ha sido tocado por el amor del Señor, no debemos evitarles la verdad del Evangelio. Puede que ellos se arrepientan y que Cristo los salve de nuevo. Hemos llegado al primer texto en 2 de Timoteo 4:5. Punto número 2. La apostasía de hoy indica que Cristo viene pronto. La segunda venida de Cristo se anuncia en toda la Biblia. Verso 1. Ahora vamos a pasar al capítulo 3 de 2 de Pedro, donde nos dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Así que de una manera responsable, el apóstol asume la paternidad literaria de esta carta, en la que anuncia la importancia de la segunda venida de Jesucristo. Y dice, y en ambas, refiriéndose a las dos cartas, primera y segunda de Pedro, despierta con exhortación el entendimiento de los cristianos para que crezcan en el conocimiento de la palabra y permanezcan en ella. Verso 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Podemos ver por este verso que Pedro ha aceptado la Biblia en su totalidad. Veamos el Antiguo Testamento cuando dice las palabras que fueron dichas por los santos profetas. Los evangelios cuando dice el mandamiento del Señor. Las epístolas donde dice escritas por vuestros apóstoles. En cada una de estas divisiones de la Biblia, el tema de la segunda venida, al cual se está refiriendo este pasaje que estudiamos hoy, está ampliamente respaldado. Profecías como la de Génesis 49:10, que nos dice que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que aparezca Silo, y a él se congregarán los pueblos, apuntando hacia el periodo en que el Mesías volverá a la tierra a reinar. También tenemos Salmos 110:1, donde leemos: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este verso nos explica lo que está pasando hoy, mientras el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre. Jesús mismo prometió en Juan 14:3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí nos anuncian el momento del arrebatamiento de la iglesia, después de lo cual sucederán las bodas del Cordero en el aire, en la tierra será la tribulación, para luego establecerse el reino milenial. Siguiente punto. Los apóstatas siempre han negado la segunda venida. Señal, verso 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias
concupiscencias. Así que una de las características de los postreros tiempos es el incremento de burladores, de engañadores. Recuerde que la fe va a menguar y estos van a mostrar la falta de fe en la palabra de Dios. Verso 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vienen con un mensaje que, desvirtuando la fe que tenemos en las promesas del Señor, nos hacen preguntas como estas que pone el apóstol. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Jesús respondió en Marcos 13, 31 al 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que la clave es la fe que tengamos en su palabra. Continúo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Así es como el Padre lo diseñó y debería ser suficiente. Deberíamos leerlo, entenderlo y saber que eso es así. Sin embargo, fíjese, no se nos ha dejado así nada más, sino que se nos ha acompañado con profecías, señales, promesas para entender los tiempos. Oír esa pregunta nos debe recordar que el tiempo está cerca, porque les decía, la fe va a menguar, la apostasía vendrá en los postreros tiempos, en los tiempos del fin. Jesús dijo, mirad, observen las señales. Les continuó diciendo, y no bajen la guardia. Velen, oren, porque no se sabe con exactitud el día y la hora. Y no me estoy refiriendo a los tiempos, sino a la fecha. El diablo usará medios, formas y hasta personas para llevarnos a perder la esperanza y ser presa del pecado. El blanco para ellos no es que se cumpla la promesa, sino que los que seguimos al Señor no lo sigamos. Siguiente punto. La palabra de Dios prevalecerá contra los que la niegan. Verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Pedro, como gran defensor de la verdad, nos trae en este verso la prueba de lo que estábamos viendo en el punto anterior. Ellos no preguntan para aprender. No es la verdad lo que buscan. Dice, voluntariamente ignoran. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra los cielos y la tierra, esa palabra es veraz y poderosa, estable y segura. Primera de Juan 3:3 nos dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es una señal de preparación. Verso 6, continúa Pedro con el argumento para que no se dejen enredar. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí se recuerda lo que le pasó al mundo antiguo cuando creció la maldad de los hombres. ¿Qué pasó? El diluvio. Verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de aquel entonces que se cumplió, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Con este verso
Pedro inicia el tema de la purificación de la tierra y de los cielos. Esto no podrá suceder sin que haya un proceso donde se prepare el ambiente para el reino de su amado Hijo. Los cielos y la tierra en que vivimos están reservados, dice Pedro, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Hemos llegado a nuestro siguiente texto, que lo pueden leer en 1 de Pedro 1:13. Vamos hacia nuestra reflexión. En el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 2, de los versos 17 al 22, analizamos situaciones que pueden llevar a un cristiano a la reincidencia, a volver atrás. El peligro de volver atrás es ser arrastrado por la apostasía, que es negar la fe habiéndola conocido. Por eso se repite varias veces durante este estudio: velad, orad, sed sobrios. En 2 de Pedro, que fue nuestro siguiente punto, capítulo 3, del 1 al 7, el apóstol nos revela algunos eventos escatológicos. Cuando dice escatológicos, se está refiriendo a eventos del fin de los tiempos. Y la apostasía es uno de los que nos indica que Cristo viene pronto. Aunque no sabemos el día ni la hora, la palabra nos prepara en los tiempos. No tenemos excusa para no estar preparados. Así que les invito. Recuerde que la invitación es participar, ser parte, de mantener en nuestra memoria las palabras que fueron dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor dado a nosotros por los apóstoles. Porque están esos burladores diciendo: ¿dónde está la promesa de su segunda venida? Así que no podemos darle oportunidad. Hemos llegado al final de esta clase. Les espero con nuestra última clase de esta serie la próxima semana, con el tema de un cristiano genuino está preparado para la venida de Cristo. Dios le bendiga.